Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast Conversando con. Em, bueno, un poquito ausentes, pero siempre presentes. El tema de hoy bastante importante. Hoy nos acompaña nuestra amiga nuevamente. Es la única persona que ha repetido, ¿ok? La que ha repetido, o sea, el Gracias. contacto de confianza. La primera vez, la primera mujer y ahora el Sí, contacto hey, con ¿verdad que ustedes. sí? ¿Verdad que sí? Gracias, tremendo honor. Nada, nuestra amiga psicólogo Maylene Noguera, para hablar un tema bastante importante en estos momentos, ¿no? Bueno, para todos ya saben lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días y lo que sigue ocurriendo, porque seguimos siendo información, seguimos siendo noticias, no como quisiéramos ser noticias, pero bueno, hoy estamos en las tendencias. Eh, Nada, un tema muy importante como el tema de la psicología, del manejo de todo, de todos esos pensamientos y todas esas cosas, o saber cómo administrar o digerir todo esto que está pasando. Hace poquito estaba por live de TikTok informando que iba a hacer esto y comentaba que en este punto, en el tema de la psicología, de todo esto, el impacto emocional que esto ha generado, ahí es donde todo el 100% de venezolanos está siendo afectado. No todos estamos pasando por un momento muy delicado, no todos estamos pasando, no estamos allí en esa situación, pero sí todos estamos afectados de manera psicológica y mental en el sentido de, no es que estamos locos, pero los nervios, el susto, el temor, pero para eso estamos, creo que Mayreli está ahorita liderizando un equipo de psicólogos para esa ayuda, cosa que muy poco lo he visto por allí y yo creo que más bien en las zonas más afectadas es donde más se necesita. El tema del luto del familiar y ahí va mi primera inquietud. No estamos hablando de un familiar que perdió por enfermedad, que lo perdió por alguna manera natural, o sea, una manera bastante trágica. Y me imagino que has tocado estos temas bastante importantes con los pacientes o con las personas que hayas hablado. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se trata de entender que familiar no está aquí por un terremoto, pues? Gracias, Luis, por esta invitación y por también visibilizar un poco esto, ¿no? Desde tu ventana, desde tu lugar también, que es como súper importante hacerlo, sobre todo ahora que hay como tanta información también en redes y es Sí, importante escuchar lo que realmente necesitamos. Decías cómo se maneja. Es complejo, para ser como súper sincera, más allá de ser psicóloga, es como súper humano también, sí, porque no estoy en el frente, pero sí estoy desde otros espacios y claro, se siente el impacto. Y la manera de manejarlos también es entender que más allá de gestionar las emociones, más allá de esto que suena chévere, es entender que hay un impacto por un trauma, ¿sabes? O sea, claro, ya de por sí no es fácil, muchísimas complejidades de lo que significa ser venezolano también, y sí, se le añade una pérdida tan fuerte que es física, es de familiares y algo ajá, brusco. Entonces el efecto aquí es el trauma, ¿no? Y una de las cosas importantes primero es validar. Validar que cuando la persona pierde algo físico dices, no, pero tienes que agradecer porque quedaste con sí, vida. Claro, pero es que la vida te ha cambiado. Hoy mismo atendí a gente un poco de ahí, es como niños, personas mayores diferentes y es como, claro, es verdad, estás vivo, pero tu vida cambió, ¿sabes? No vas a vivir sí, en el lugar en el que estabas, te has tenido que desplazar y es un cambio. Entonces lo principal es validar un poco porque de la noche a la mañana todo te cambió. O sea, de la noche a la ujú, mañana tú tenías mañana un plan y resulta que eso no está pasando. Entonces el impacto realmente es validar. Muchas personas en esta vocación de ayudar, de querer que estén bien, a veces no tienes que decir que tranquilo, va a pasar. claro, claro. No, es como No pausa. todo Está tiene que haciendo estar bien, porque no lo está, es engañar a la persona. y más que las personas lo sienten, porque es muy Sí, chévere estar de este lado
tú, yo con mi casa, ¿sabes? Cada quien en lo suyo y estar de un lado en el que has perdido totalmente familia y tienes que seguir adelante, tienes que ver Sí, cómo, sí. cómo te repones en tantas maneras y sobre todo algo muy importante que pasa es el efecto de estrés postraumático, es este recordar. Los niños, los adultos están reviviendo constantemente ese momento en su Claro. mente Sí. y es lo que más afecta. Entonces, claro, yo no puedo empatizar con algo que yo no he vivido. Entonces, la gente a veces tiene este afán de calmar cuando Ajá. necesitamos inicialmente es validar. Manejarlo es tratar de empatizar con algo que algunos no hemos vivido Ajá. y ponernos en esos zapatos de forma sincera también, ¿sabes? Como muy auténtica, no esto fingido de ya, tranquilo, esto va a pasar. No, tienes que darte Ajá. el tiempo de asimilar como hablabas de luto, de duelo, Sí, sí, sí. porque muchas cosas has perdido y es altamente doloroso. Y el tema también ahí, Mayreli, es el dejar que las personas drene su tristeza, su pérdida, ¿no? Porque el luto es o sea, obviamente mucho, yo lo asimilo como una pérdida independientemente de cuál sea la manera que perdiste, Claro. pero por hay personas que perdieron su hogar y ellos frustrar su manera, su rabia de, cónchale, lo que me costó construir un hogar, Exacto, ¿no? Y exacto. cómo voy a pasar al día siguiente. Entonces, ahí viene la parte del consuelo, donde a Sí. veces, como tú lo dices, no debe estar todo bien, o sea, no está nada bien. O sea, no Claro. es autoengañarse. Y siento que eso es algo, bueno, no lo siento, estoy segura, o sea, que trabajo un poco con ese tipo de situación. Es como cuando te dicen no llores, o cuando te dicen tranquilo, Sí, tranquilo, va a pasar, es como ya va, o sea, hoy claro. necesito llorar, o sea, Sí, sí, y hay que déjala ser. permitir, déjalo ser, porque, como te digo, la gente no entiende lo que eso significa y lo he visto, o sea, niños que dicen mi casa Claro. se cayó, ¿cómo tú bregas con eso, no? Con este Sí, tipo de consignas, mi casa se cayó que tú tenías planes, que tú mañana ibas al colegio, que tú mañana ibas a trabajar sí. acá, y de repente todo, o sea, lo que has construido se ha ido. Entonces no es como que, ay, bueno, pero estás vivo. Claro, el que lo logra de esa manera, mucho que agradecer, pero el que no has tenido pérdidas también. Entonces esa validación real también, ¿no? La gente en este afán de ayudar quiere sacar a alguien de una posición que en este momento no No, está no, listo es para muy salir. complejo. Necesita estar ahí y validar porque es un efecto de trauma, Luis, es un efecto de impacto de estrés postraumático, Sí, es revivir, estamos súper recientes del momento, entonces es revivir constantemente esos sonidos, ese lugar donde estabas. exactamente. Y inclusive esa persona que fue rescatada, que literalmente volvió a nacer. Ok, hay una parte del agradecimiento, ¿no? El creer, el agradecer lo que la persona estuvo allí, te encontraron y te salvaron. Pero entender que, mira, este momento es válido estar triste, es válido estar mal, tírate al piso y llora. Y lo que Claro. podemos hacer, mejor manera de ayudar es déjala tranquila por unos minutos y después, bueno, sí, atiéndelo, pues. Y un ratico, fíjate que con cada caso distinto, hoy atendí a adulto mayor y era como, voy a comprar los bloques porque tranquila, yo voy a arreglar mi casa mañana. O un Claro, niño, mi casa se cayó, ¿sabes? Entonces la gente dice, no, eso ya se terminó, ya va. Es que sí, el adulto mayor está esperando realmente que eso, despertar de este sueño, ¿sabes? Como sí, de que no sí, sea sí. real. Y resulta que sí lo es. El, el, Entonces, el, el dolor, bueno, yo en particular pienso es el día siguiente, ¿no? sí, ¿Cómo asimilar el día siguiente? Llega el momento en que, ajá, todo ya salí, ajá, ¿qué hago ahora? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi claro, familiar? O sea, el niño que quedó solo, el padre que no tiene su hijo o no perdió su esposo, o sea, ese golpe tan fuerte que te, sí, que te impacta, donde yo creo que puedes ser el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, pero a ese punto ahí nadie claro, llega y es difícil, o sea, la persona se encierra. sí. Claro, ahí está el detalle, o sea, no es encerrarte en tu dolor, o sea, duele, obviamente es mal, es triste, está pasando por un momento muy terrible, pero ayudar lo que es, pero ya va, no te encierres allí. No te encierres Claro. allí porque va a generar entonces en ti un daño muy fuerte, o sea, más allá Va a de lo provocar. Yo que... creo que también estamos en apenas pocos días, creo que ni siquiera dimensionamos Sí,
todo el efecto realmente a largo plazo de lo que implica básicamente volver a empezar. O sea, cómo tú te repones de Sí, una casa, mudarte de un estado, un trabajo, o sea, totalmente, de una totalmente, escuela, en caso de un niño. totalmente, Entonces, es como total. la pausa de entender, y yo siempre digo el acompañamiento adecuado, porque evidentemente nadie le va a devolver una casa a nadie, no vas a construir lo que ya tenías en 10 minutos, Sí, pero sí, estar a su lado y, sabes, entender, sé que no ha sido fácil, estoy aquí desde lo que tú necesites. sí, ¿Sabes? O sea, quizás no puedo comprender lo que eso ha significado para ti porque no lo he vivido, pero claro. estoy aquí para ti. O sea, Nada, nadie más sabe exacto. el significado de eso que la propia persona. O sea, Claro, porque nadie puede poner. al final los protagonistas son ellos. A veces Sí, 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 robamos el espacio de los demás con el dolor por lo que ellos sufren y ya va, tú estás bien. sí, Él o esa persona es el que la ha pasado mal y la está pasando mal. correcto. Y como te digo, realmente es un dolor que ni siquiera se dimensiona porque apenas llevamos 4 o 5 días y sabes, realmente va a una escala mayor cada día cuando se empiecen a ver las realidades, que ya no quede nada, que Sí, ya todo el mundo quedó desplazado en diferentes estados del país, que ahora cómo se reinicia la vida, o sea, son realidades que se avecinan que tenemos que mirar con mucho tacto, con mucha empatía y dimensionarlas para trabajar desde el lugar y abordar desde el lugar de cada quien también. y también queda ese trastorno. Sí, Un trastorno como cuando te dicen el posguerra, ¿no? De esa persona que sufrió, o sea, por lo menos te digo, en mi círculo. Mi familia quedó muy afectada, o sea, y he escuchado versiones de otras familias que ya no, pues no puedo estar sola o solo porque me da algo, ya no puedo escuchar una vibración porque o sea, un trastorno que quedó bastante fuerte, sí, que es donde yo digo que ahí fue también afectado muchas personas, o sea, salud el cien mental, por ciento porque otros reviven momentos cuando Vargas en aquel entonces, total. reviven temas muy, muy, muy malos, muy chimbos, personas que están solas, que no hayan cómo, porque por lo menos una persona que tiene su familia, por lo menos tiene su familia allí para conversar, hablar, distraerse, pensar en otra cosa, pero hay otros que están solos. O sea, ¿cómo manejas el tema del trastorno? Eso es súper importante porque tenemos diferentes partes o niveles de afectación. Cuando has tenido una pérdida física, estás en un duelo por muerte o por separación de alguien. Claro, Imagínate que estás en un hospital distinto a donde tú estabas, que tienes un hijo en un lado, tu hijo en otro lado, no sabes de alguien, estás con un sí, proceso de salud propiamente, que por ejemplo tienes una amputación, tienes que hacerte una cirugía, no sabes de un familiar, o sea, hay una angustia cargada de un duelo, ¿no? totalmente. Están las personas que lograron salir de ahí y reviven constantemente eso y es el estrés postraumático lo que experimentan. Ujú. Están las personas que están en los otros estados, quizás no ahí mismo y de alguna forma no pueden, y lo he visto, ha sido un poco todos estos días con el trabajo que he tenido, no puedo entrar en mi edificio, casi que tengo Sí, una sí, carpa en la sí, calle, me totalmente. estoy quedando casa de esta amiga, casa de este amigo, o sea, me ha Ajá. pasado a mí también, mira, me puedes recibir en tu casa porque es que vivo en el piso Sí, 13 y yo, claro, o sea, no tengo ningún problema porque es complejo, entonces cada realidad es distinto y algo que ha pasado mucho es esta ansiedad de que vuelva a pasar, este ujú. efecto de repetición. Y todo lo que en la base de esto es un efecto de trauma y por el shock. O sea, nadie se preparó para esto, nadie espera esta dimensión. Claro, Al final totalmente. todos pensábamos que era un temblor y cuando menos nos dimos cuenta fue una envergadura enorme de la cual todavía creo que Nadie ni siquiera estaba preparado. dimensionamos. Y creo Y, que nunca, yo creo que nunca va a estar preparado porque sí, exacto, yo conversaba con el director de los bomberos y él me decía, él me daba como recomendaciones, ¿no? Que tú tienes que no, tienes que subir al techo, la cuestión, y decía, yo creo que lo primero que uno piensa es en su manera de sobrevivir, sí, dónde sobrevivo, cómo puedo sobrevivir. La gente que en el momento pensó en su casa, se me cae la casa. Las personas que su familiar no estaba en ese momento. O sea, es un golpe emocional muy fuerte. bastante fuerte. Creo que ahí es donde todos hemos sido víctimas de Sí, ese golpe tan fuerte que aún se sigue viviendo porque eh, apenas 2 días son una semana que se cumple lo que sucedió y se vive a diario porque las réplicas,
Ayer. los nervios te hacen sentir cosas que no están sucediendo. Sí. Y cómo tú manejas eso. O sea, es un tema de que es una lucha constante con tu mente. ¿Me Es entiendes? complejo. Ahorita estamos llevando básicamente una colectividad demasiado grande en relación a la ansiedad, al ataque de pánico, a la Claro, la angustia, ansiedad total, lo que total. va a pasar y va a venir y lo que me pasó y revivir ese momento te hace, o sea, Sí, sí, nadie sí, sí, quiere sí, estar sí. cerca. Y hay algo muy importante, o sea, Ujú. que también he visto sobre esto, es el sismo fantasma, ¿no? El impacto Sí. emocional Ujú. también que produce, por supuesto, la ansiedad, Ujú. el trauma, el post-terremoto porque entonces estamos esperando la próxima. Entonces este sismo Sí, fantasma sí. es el que sostiene esa La mente está ansiedad. esperando, exactamente, la mente está esperando, te hace pensar, viene uno, pendiente, Sí, cuidado. ¿Y cómo tú te y, preparas? Sigues sin prepararte porque, ok, sí, a veces uno toca este tema y no quiere irse al ámbito social, pero es un país que no está preparado para este tipo de sí. cosas. Y eso también te genera, o sea, si esto se me Sí, acaba, tú ¿qué hago? Porque dimensionas de dónde me agarro y dices, no tengo de dónde totalmente, hacerlo totalmente. Un enemigo muy, muy, muy latente en este momento para lo que estamos viviendo son las redes sociales. Ese es un enemigo rotundo que tenemos allí. Muchos lo verán como una ventana para informar, muchos verán como un espacio para poder saber qué es lo que está pasando en tiempo real, pero también la ansiedad que genera. Por ejemplo, personas que dicen que mira que hay tantas personas llegando a tal lugar, y es mentira, o sea, se presta falso, para todo falso, eso. súper falso. Entonces, eso que uno ve y con esto que te genera esta situación, te genera un temor, tú lo crees todo. O sea, la gente no sabe qué es lo que es No revisar, filtran. preguntar. El botoncito de reenviar creo que ha sido una de las herramientas que más han utilizado las personas sin ni siquiera chequear lo que está pasando. Eh, yo digo que ese mundo de las redes arma de doble filo porque, eh, claro, sabemos, podemos transmitir un mensaje, podemos transmitir una calma, pero se está usando por otras cosas. La gente la usa como la farándula, quiere tomarse fotos al lado de los escombros, quiere ir allá, mira, aquí estoy grabándome, que sé qué más. O sea, hermano, por Dios. Sí, Un ejemplo claro, y lo menciono acá con mucha responsabilidad, el tema del creador de contenido Giampiero, fatal. es, hermano, o sea, ¿cómo puedes generar eso? O sea, ¿en qué Sí. mundo estás viviendo? O sea, es como que yo hacer burla de un robo, de un homicidio, de un asesinato. O sea, hay que tener, más allá de crear contenido, hay que tener sentido común para eso, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto. Claro, porque es que mira, si algo de verdad y que agradezco hablar justamente de ese tema porque he estado todos estos días básicamente lidiando con tener que sobrellevar una opinión mediática contraria a lo que yo al menos estoy Sí, viendo desde mi lugar y cómo eso afecta al final del día, ¿no? Entonces, estas informaciones son morbosas, estas informaciones son, claro, buscan sus propios intereses, se desvían de realmente el objetivo principal y afectan a otros. Entonces, al final, esta ansiedad no solamente viene derivada por el evento traumático, sino por esta zozobra que se transmite en las redes, ¿no? O sea, ahí claro. viene, están afectados los niños, llegaron, hay no sé cuántos Sí, muertos, y es como que, epa, stop, tenemos sí, que aceptar que estamos en una situación altamente compleja, que todo va pasando sobre la marcha realmente, que tenemos que darnos cuenta que sigue siendo complejo, pero que tanto mucho. debemos, sobre todo, filtrar el contenido. Es algo que yo Claro, con fuerza y de verdad ratifico mucho lo que dices, debe ser así. O sea, hay personas que en qué momento se pierde esa empatía de que tú tienes que total. desde tus redes o pasar un mensaje para tú exaltar lo que estás haciendo, cuando esto no se trata de ti, eso se trata de personas que están pasándola tan Sí, mal que no tienes nada que ver tú. Y esto es tan delicado porque mucho totalmente. Claro, ayudar, yo claro. mis redes sobre eso, porque dije, ¿quieres ayudar? Hazlo de forma consciente. Una energía mal canalizada, lo que Sí, provoca más bien es que un
esfuerzo económico o lo que sea, se pierda, se diluya, porque una Total. buena intención, si no está bien dirigida, se pierda. Se Y pierde una de las cosas totalmente. importantes que yo siempre he llamado es a respetar a las víctimas, respetar, entender que Ujú. esto no es un tema de quién da más, ni cuál es el caos, Sí, porque hay detrás de esto un sadismo muy grande de querer exaltar una tragedia. Y ya creo que estamos claros que estamos ahí. Sin duda alguna es de qué forma se ayuda con coherencia. ¿Cuáles son los canales oficiales? ¿Cuáles son claro. las instituciones oficiales? ¿Cuáles son las redes oficiales? ¿Cuáles son los canales regulares para estar desde cualquier lugar, desde cualquier estado, desde donde tú puedas estar? Porque al Sí, final veo mucha histeria colectiva, muchísimo. Muchísimo gente que quiere sí, dar, no, que aquí este lugar que llegaron personas que no tienen nada. Y yo digo, estamos, aquí no hay nadie. ¿De dónde claro. estás sacando eso? No, que me están, o sea, todo el día en eso. Ujú. Y te das cuenta que al final del día las personas actúan sin pensar y atropellan procesos reales de las personas que están sufriendo este momento. Entonces Sí, uno tiene que sentarse y tomar pausas realmente y sí, darse cuenta, si quiero ayudar, si quiero correcto. participar, cuál es la forma Mira, correcta de... es que incluso es tan cierto lo que dices en el tema em, de ser cuidadoso en estos casos que son una tragedia. No estamos Claro, hablando de un chisme, no estamos hablando de una novela, no estamos hablando de algo de la farándula, estamos hablando de una tragedia que en estos días lo colocaba yo en mis redes sociales, donde la gente ve más importante ser viral a ser eficiente. O sea, todas esas personas que se iban para allá para generar contenido, sí, estropeaban el salvar vidas. O sea, no estropeaban el tráfico nada más, el salvar vidas, porque cada minuto cuenta, cada paso es importante. Entonces, iban para allá a hacer videos y vaina. También el tema. Puede que algunos lo hayan hecho para poder visibilizar la situación, está bien, se aplaude, pero ya cuando tú empiezas a generar falsas informaciones, sí, por ejemplo, se dio mucho, creo que fue el día siguiente, cuando el supuesto alerta de tsunami, que la gente se alertó demasiado, salió corriendo, o sea, claro. imagínate la mente tan macabra, la gente tan perversa del que crea eso, o sea, esa persona que juega con esa situación, porque puedes que no tengan la mala intención, pero el hecho de no hacerlo de la mejor manera, o sea, mira, me llegó esta información de una supuesta persona que está llegando a la cancha tal. O sea, vamos a corroborar, voy a llamar a las autoridades, Y porque son algo, y las algo que personas pasa. que... Y algo que pasa mucho es que parece ser que lo Sí, viral es lo más malo, lo que se viraliza es lo más sí, malo, lo más drástico, lo más sí, dramático, sí, lo más bizarro es lo que corre más rápido. Entonces, es una irresponsabilidad y de verdad veo muy falta de empatía y yo tengo mis reservas muy grandes en relación a eso porque más que hacer un bien, confundes un proceso, contaminas una línea de trabajo también, o sea, claro, importantísima y al final del claro, día ¿sabes? Si somos así como súper coloquiales, al final son personas como chuceras también. Entonces, yo se lo decía a mi equipo de voluntariados de psicólogos, ellos, muchos querían ir a sus lugares y les dije, son sus decisiones, pero tenemos que obviamente darnos cuenta en dónde nos están necesitando, claro, en qué frente podemos hacerlo. El trabajo en campo tiene un impacto, tiene una manera, y sí. después lo que va a pasar después, que es lo que estamos Te viviendo estos digo días, algo, o sea, es una forma de voy a ser ayudar. responsable en esto, pero Eh, yo he visto y aplaudo que han ido psicólogos a los lugares, los aplaudo, valientes, pero Así yo lo es, menos que quiero, hermano, es que cuando se me sacan de ahí, ajá, ¿cómo te sientes? Háblame de tus pensamientos, ¿no? O sea, primero claro, estoy en un shock claro. duro porque estoy reviviendo, o sea, o estoy en un shock porque está mi familiar allí. Y que te digo algo con mucha responsabilidad también. Y te lo digo como psicólogo y estar en el área y que también me ha tocado aprender, ¿sabes? Tampoco me las sé todas, Claro, pero estoy en el área. total, Y qué pasa? No todos los psicólogos están preparados para estar en un frente a este tipo de emergencias. sí, sí, Porque sí, te sí. descompensas tú también. No dejamos de ser humanos, no dejamos que algo nos afecte y las energías deben ser administradas y conscientes. Porque tú intentando ayudar, te desvaneces tú sobre la persona que necesita tu estabilidad, Sí, es una mala praxis, la ¿no? Entonces, persona luego es la que te está ayudando. O sea, y lo he pero es un escuchado, me tema lo de han dicho responsabilidad, de totalmente. ser responsable con lo que estás haciendo. O sea, como tú dices, ¿dónde soy más útil? O sea, soy útil en el lugar donde están rescatando a las personas.
es mi Exacto. espacio, o sea, ese es el espacio de un psicólogo en este momento, allí en los escombros, en donde están sacando personas fallecidas, donde están sacando Sí, y personas que están fíjate que sobreviviendo. lo veía mucho y supongo que eso es parte de la histeria colectiva de nosotros como venezolanos. Lo veía mucho cuando médicos decían no alimenten a las personas que están bajo los escombros. Eso puede afectar y Sí, sí, colapsar. sí, Entonces, sí, en sí. este afán de ayudar, porque tienes tantos días fuera, y sé que no es fácil, pero si no manejamos los protocolos, si no entendemos cómo son Sí, los sí. procedimientos, esta intención buena se trastorna y Se más que ayudar convierte en una mala afecta. idea, Se totalmente. convierte y al final estamos afectando a quien debemos ayudar realmente. Entonces hay que ser muy consciente, Sí, muy inteligente y sobre todo muy sincero. Yo se lo decía a mi equipo y es mi estandarte, donde yo puedo servir un poco más, porque al final sé que hay muchísima gente allá, pero la gente va a venir en diferentes lugares. Entonces me recargo desde donde estoy, preparo desde donde estoy y espero. Y así ha sido. totalmente, ¿Sabes? Porque totalmente. uno tiene que ser consciente, también como tú, aplaudo el que va, aplaudo todo, pero cada quien debe conocer su lugar también. Entonces, Sí, 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 sí. vienen más días realmente. Entonces, la fuerza debe Sí. distribuirse en los próximos también. Yo creo que mi opinión, el espacio del psicólogo es el día siguiente, Total. no el momento no lo veo como para que una persona, claro, no lo puedo confirmar porque no he vivido esa situación, pero Y te digo algo de eso. Piensa que hay un error en pensar que el psicólogo te va a sacar del estado que sientes. Y es como que, bueno, habla con claro, el psicólogo para que salgas de ahí. Y no, ¿sabes? O sea, el psicólogo no es para eso. La persona va a estar triste, la persona se va a sentir mal. El bombero, el paramédico, el que está enfrente de esa situación va a ser complejo, porque vamos, es difícil lo que se está enfrentando. Entonces hay sí, una expectativa incorrecta acerca del rol del psicólogo en este manejo, sí, que sí, sí, también es sí. importante tomarla en cuenta. Porque ve al psicólogo para que te ayude a sacar, como que, o Exacto, sea, es un poco como, para cumplir una función. sí. No lo veo en el momento, en el lugar, en el campo de los hechos, pero sí lo veo al día siguiente, al día después, para afrontar una realidad. Y es donde yo allí quiero, para finalizar, el tema de porque uno tiene que ir a los expertos, o sea, ¿cómo uno recomienda poder sobrellevar estas situaciones? En todos los ámbitos, o sea, desde el que perdió a su familiar, desde el que sobrevivió, desde el que lo vivió y estaba pasando por un trauma muy fuerte o por el simple nerviosismo. ¿Qué recomiendas en ese aspecto? Fíjate que siempre diré recomendaciones cuando son niños, cuando son adultos y cuando Ah, bueno, esa es otra están. cosa también, totalmente. Y distinto, ¿no? Porque es necesidad. Y también dependiendo de la situación. Si estás en pleno proceso, la primera recomendación es estabilizarte físicamente. Como has Correcto. dicho, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir emocionalmente si estás sangrando? Vamos, las cosas en el orden que son. Claro, claro. Primero tenemos que estar físicamente estables para que después estemos bien en los aspectos emocionales que no dejan de ser importantes, ojo, pero tienen su lugar en esta red de trabajo, en esta línea de trabajo también. Entonces, lo primero, por supuesto, que yo recomiendo es validar. Validar, obviamente, que estás en un momento difícil. Validar tu sistema de supervivencia que de alguna forma te intenta mostrar, no reprimir la emoción. ¿Por qué la gente reprime la emoción, Luis? Porque como sientes que nadie entiende lo que tú has vivido, sueles Ajá, callarte, ¿sabes? Entonces, claro. evidentemente, la gente no necesita un consejo de ti. Necesita que te sientes a tu lado y sencillamente digas, aquí estoy. Sí. Y ya. ¿Sí? Entonces, Cuando sientas el momento de hablar, aquí estamos. exacto, o sea, principio por supuesto importante, ¿sí? Validar es normalizar, entonces sé que no es fácil lo que has vivido, estoy aquí, no tienes por qué apurarte de sentirte mejor, estoy para sostenerte. Algo muy importante y que es clave para el manejo de la ansiedad en estas crisis, lo estamos trabajando muchísimo en los primeros auxilios psicológicos y en el manejo de este estrés postraumático que estamos viendo en los pacientes, es esta respiración dirigida, ¿no? Entonces es inhalar en 4 segundos, sostener la respiración en 4 segundos y exhalar en 6 segundos, ¿no? Claro, Repetir aproximadamente durante unos 2 minutos hasta donde sientas que te puedes estabilizar. Y esto no es porque somos chéveres, sino es que la respiración realmente te lleva a tierra, te lleva a calma y es muy importante saber que la ok, ansiedad te hace crear panoramas en el futuro. Cuando tú tomas un poco control de tu respiración, puedes estar en tu presente, puedes conectar. Y aquí provoca el enraizamiento corporal, o sea, te hace saber dónde claro. estás, con quién cuentas, qué no cuentas, y eso de alguna forma estabiliza.
Y algo muy importante que siempre lo recomiendo es esta técnica 5-4-3-2-1 que nos ayuda muchísimo, obviamente, para con el paciente cuando experimenta ansiedad o siente que le cuesta, ¿no? Ujú. Y 5, 4, 3, 1, 5 cosas que ves, vas a pensar en 5 cosas que estás viendo en ese momento, 4 texturas, obviamente, que puedes tocar, o sea, en ese momento en el que se encuentra. 3 sonidos que puedas identificar en ese momento, ¿ok? 2 olores que puedas reconocer en ese momento y un sabor que puedas identificar. Esto lleva el fin de traer a esta persona que está en el pensamiento futuro al presente. Claro, ¿Con qué estoy? ¿En dónde estoy? Entonces es como un cable a tierra, es como una conexión con el presente y esto no va a cambiar lo que ha pasado ni lo que te toca enfrentar, pero te va a permitir en este momento conectar con tu realidad y eso es mucho mejor. Es muy importante preservar la excelente. autoconservación y hacer catarsis, preservar tu vida. Siempre recomendaré conectar con las redes de apoyo, ¿sí? Saber que no estás Ujú. solo. Y puede ser que haya momentos en los que necesites un espacio porque tienes que asimilar el trauma y es súper, súper válido, pero busca los lugares en los que son para ti mucho más seguros. En los niños es importante mantener las rutinas, saber también qué lenguaje se les habla a ellos, porque nosotros Claro, como adultos entendemos algunas cosas, pero ellos no los dimensionan de la misma manera. Y es injusto que nosotros empecemos a hablar de una forma que ellos no comprendan y pueda ser atropellador. Entonces debemos totalmente. considerar también los niveles y las etapas que ellos tienen para poder afrontarlo, ¿sí? Y algo vital Correcto. es busca un vínculo seguro. ¿Qué persona en medio de todas las pérdidas que has tenido, quién es tu lugar seguro? ¿Cuál es tu vínculo seguro? Claro. Siempre diré que esas no son muchas personas. Siempre es un lugar, quizás Sí, una, dos. Cuando los niños han tenido pérdidas físicas, hay que ver qué es familiar, qué persona es una red de apoyo real, ¿sí? Y eso es totalmente. muy, muy importante porque al final eh, hay que validar que has perdido. O sea, incluso yo siempre digo, le puedes dar un colchón, le puedes dar muchísimas cosas externas, pero es que el impacto de lo que has perdido se debe asimilar y eso toma su Sí. tiempo porque es un proceso de duelo. Bueno, de verdad, a todos los que nos están escuchando, ojalá puedan seguir este capítulo, sea de toda la información, sea de mucha ayuda. Es lo primordial que queremos nosotros hacer, saber hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer sin caer en falsas expectativas. Em, que todo esto, lo que hemos hablado, ustedes sepan que al final de cuentas se amolda una realidad que no les podemos decir, no, en ese momento te va a ayudar, o sea, o cualquier cosa, sino que entender que validarla, lo que está pasando, estar siempre presente en la realidad, no pensar en el mañana porque todavía no ha llegado. Y de verdad, bueno, nada, espero que esto sea de mucho valor para todos los que nos puedan escuchar, porque creo que se debe hablar de esto, se debe maximizar, se debe llevar a todas partes, de manera correcta, de manera responsable. Por lo menos acá en San Diego se está haciendo dentro de lo que podemos hacer. Gracias a Dios no fue un municipio que no fue muy afectado, pero en lo emocional sí, en los nervios sí. Y bueno, gracias Mayreli por darnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que estos días han sido bastante fuertes, movidos, pero bueno, nada, creo que la circunstancia amerita este tipo de contenido hoy en día, en estos momentos. Y todos los que nos ven, les pido que compartan, que lleven esto a muchos lados y que las personas puedan escuchar que no es que el problema no eres tú, o sea, el problema no es tú, o sea, el problema es lo que ha pasado y que no estás solo, o sea, muchas personas, eh, por el simple hecho de otras personas en el mundo venir para acá, para ayudarnos, habla mucho de la solidaridad, muchos venezolanos que también están haciendo labores de rescate, Sí. desde el que lleva un agüita a un centro de acopio, lo hace por ti. O sea, esa agua no sabemos a dónde va a llegar y puede ser que llegue a una persona que en este momento está saliendo y quiere y pide un agua y le dan la que tú llevaste. O sea, todo eso tiene un fin. Así que, nada, de verdad, gracias Mayreli por esto y seguiremos en contacto. Estaremos
llevando mucho contenido importante a todas las personas para luchar contra ese contenido negativo que está corriendo por las redes. Y gracias a ti, Luis, por abrirme esta ventana. Como has dicho, días de trabajo fuertes, pero creo que esto lo vale muchísimo porque es la vocación del servicio, es centrar todo lo que está pasando en el Sí, trabajo real y promover que los buenos somos más también. Hay muchas cosas total, buenas total. que también están pasando, mucha solidaridad maravillosa que también vale la pena rescatar. Y agradecer a ti, por supuesto, por la confianza y que sigan más espacios como este. Dale, Marieli. Bueno, gracias a todos y bueno, igual les voy a dejar las redes sociales de Mayreli por acá abajito para que la puedan seguir, puedan consultarle cualquier cosa. Estoy seguro que ella con mucho gusto va a estar atendiéndolos, respondiéndoles y bueno, nada, hasta luego y hasta otro próximo capítulo. Chao. Chaito.